Muchachos, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. Esta es la clase número 3 en el marco de nuestro trabajo virtual. Está dado principalmente pues, para el tema de los invernaderos, que es nuestro siguiente tema que teníamos presupuestado para el primer trimestre. Espero que ustedes, sus familias estén bien, que pese a las circunstancias pues estén en familia y que pues estén aprovechando al máximo el tiempo. Esta explicación, muchachos, es muy corta. Tiene que ver directamente pues, con el tema de los invernaderos, es decir, ya sabemos cómo propagar plantas, cuáles son los métodos que se pueden utilizar tanto naturales como artificiales para poder dispersar plantas. Pero vamos a ver entonces cómo, aparte de nuestro medio natural, podemos tener inclusive nuestras plantas, ¿cierto? No solamente como un acto de semillero, sino también para producción. Vemos entonces que los invernaderos no son otra cosa más que unas estructuras formadas o armadas, digámoslo así, con plástico, y que, como vamos a ver a continuación en su definición, vemos que es un recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que proteja a las plantas de las inclemencias extremas propias del tiempo invernal, como el frío intenso, heladas, viento, etc. Cabe anotar entonces que en estos invernaderos, para poder lograr esas condiciones, es decir, para que en el invernadero podamos tener una producción de la planta que usted elija, aromática, una hortaliza, lo que sea, inclusive de flores, ustedes saben, pues tenemos que manejar algunas variables. Y vamos a decir que en este recinto pues se pueden controlarse las siguientes vías: la temperatura, podemos utilizar termostatos o podemos utilizar inclusive el mismo principio de cómo funciona un invernadero para poder mantener la temperatura. Podemos controlar la humedad, esto ya pues como por sistemas de riego. Hay sistemas de riego muy básicos, otros que son bastante avanzados, digámoslo así, en cuestión de nebulizaciones literalmente. Podemos controlar la aireación, entonces las ventanas, puertas abiertas a diferentes horas del invernadero para controlar la aireación. Si entra aire, podemos controlar de igual manera la temperatura, y la luminosidad, pues podemos tener dentro de la misma, podemos tener lámparas que me agreguen un poco más de luz y que la tasa fotosintética de la planta pueda dispararse un poco. De tal forma entonces que esas cuatro variables son las que ustedes artificialmente van a controlar dentro de un ambiente de invernadero. Cabe anotar que un invernadero es un microclima artificial, es un pequeño clima en donde, como bien dicen, la temperatura, la humedad, la aireación y la luminosidad la podemos controlar y generar condiciones de temperatura muy diferentes a las que encontramos en el exterior del mismo. Vamos a ver entonces cómo eh, funciona. Bueno, más adelante vamos a ver cómo funciona el invernadero. Sin embargo, pues cuáles son las ventajas de sembrar en un invernadero antes de ingresar a ver cómo funciona. Podemos tener un mejor control de plagas dentro de lo que son los semilleros, inclusive las plantas como tal. Vamos a tener entonces un mayor índice de germinación. Si tenemos un mayor índice de germinación, es decir, entre más plantas nos germinen, mayor producción vamos a tener. No hay afectación de las condiciones adversas del clima en el cultivo, es decir, las heladas, el frío, la lluvia inclusive no va a afectar el producto como tal que esté dentro del invernadero. Y si tenemos unas condiciones que podemos regular nosotros, que ya sabemos, temperatura, humedad, aireación y luminosidad, pues podemos de alguna manera acelerar el tiempo de producción, es decir, tener menos tiempos de producción. Y un ejemplo, es bastante interesante, es lo que nos muestra aquí la fotografía en un invernadero. Estos son pimientos y mire la producción tan interesante que tenemos pues en estas hileras y la calidad del mismo producto. Serían, digamos, las ventajas que se presentan al utilizar un sistema de invernaderos.
¿Cómo funciona un invernadero? Un invernadero es un elemento, como bien decía en la definición, es un espacio cerrado en donde la temperatura es diferente a la del exterior. Pero ¿cómo hace entonces para poder atrapar esa temperatura? Aquí está la respuesta. Obviamente nuestra fuente primaria de energía, que es la luz solar, ¿cierto? Emite diferentes ondas de luminosidad, entran al invernadero. Acuérdense que los invernaderos los podemos hacer, o bueno, lo más común es que se hagan con plástico de cierto calibre y de cierta transparencia, es decir, que permita el ingreso de la luz, pero también se pueden hacer de vidrio y funcionan también de la misma manera, pero obviamente los costos se incrementan. Lo que hace entonces es que cuando ingresa esa radiación solar, esa energía calórica del sol, se queda atrapada en este ambiente y solamente una parte es expulsada al exterior. Y esto es lo que hace que nosotros tengamos esa temperatura diferente a nuestro exterior. Un ejemplo clásico. Si usted en su casa tiene un espacio techado con teja no de zinc, sino teja plástica, una teja hover, una teja plástica, y usted simplemente ingresa a ese lugar en un día soleado, usted va a ver que la temperatura adentro va a ser mucho mayor de lo que puede estar en su casa y lo que puede estar en el exterior. Ese es el principio literalmente de un invernadero. Ahora, ¿qué nos permite a nosotros? Pues librar nuestros cultivos de las inclemencias del clima, aumentando la productividad, aumentando la producción y obviamente también teniendo una barrera, se puede decir también, para controlar de una manera más eficaz las plagas. Ahora, me gustaría que tuvieran en cuenta esta imagen porque como nosotros estamos ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, y tenemos en boga aquello del cambio climático por el efecto invernadero, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva que en nuestro planeta pasa exactamente igual de lo que pasa en un invernadero de un cultivo. Por eso el nombre del fenómeno atmosférico, del fenómeno climático que acontece pues en nuestro planeta. La cuestión es que nosotros tenemos unos gases que nos cubren y nos protegen de la radiación solar, solamente que gracias a las emisiones industriales, a la emisión de los coches, a la emisión de los incendios forestales, por ejemplo, y a las emisiones de las casas, de los fluorocarburados, etcétera, de los aerosoles, van a formar entonces una capa, mírenla acá, en donde se van a acumular todos esos gases, e inclusive el vapor de agua. De tal manera que la luz solar ingresa, ¿cierto? Se va a quedar atrapada una muy buena cantidad de esa energía calórica y solamente una pequeña porción va a ser expulsada. Como pueden ver, es el mismo principio activo, es el mismo principio del invernadero, es exactamente el mismo y por eso el nombre de efecto invernadero en nuestro planeta. La diferencia es que en vez de nosotros tener una capa de gases tóxica de efecto invernadero que no permite la salida de la energía del sol, la energía calórica, pues nosotros tenemos es un plástico, un vidrio que retiene esa energía calórica. Y en nuestro planeta, pues está dado, lastimosamente, por esas gases contaminantes que se acumulan y no permiten entonces la salida. Por eso el cambio climático, el aumento de los niveles del mar por el derretimiento de los polos, el derretimiento inclusive de los casquetes polares dentro de los, por ejemplo, de nuestros nevados, y vemos también las consecuencias que se tienen también, y ustedes chicos, los que viven en el campo, pues sabrán interpretar esto en el sentido que los cambios de cosecha, inclusive esos cambios abruptos de calidad del ambiente, digámoslo así, para los cultivos. Ahora, hay muchos tipos de invernaderos, hay en forma de iglú, en forma de techo de dos aguas, otros de techos superpuestos. Cada empresa, cada cultivo tiene una especificidad. Yo los invito por favor
a consulten un poquito más sobre los tipos de invernaderos, de los materiales que se tienen para la construcción del mismo, las consideraciones de luminosidad, es decir, la transparencia que pueda llegar a tener el plástico, del grosor que pueda tener este mismo, y las ventajas que tiene, por ejemplo, esta forma o esta forma o esta forma casi ventilada de los invernaderos, pues para ciertos productos específicos. Insisto, les invito a que por favor puedan averiguar ustedes eso. Les agradezco su tiempo, chicos. Recuerden que cualquier duda estoy a sus órdenes para poderla resolver. La idea es que la guía está dada, o bueno, perdón, esta clase está dada principalmente con el tema de la guía, y cualquier duda que nazca al respecto, con muchísimo gusto, muchachos, sabe que estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo, los extraño mucho. Espero que así como han venido viendo la clase 1 y 2, esta no sea la excepción y las que haya de aquí en adelante mientras que dure nuestro confinamiento. Chicos, les deseo lo mejor y que estén muy bien.